Bienvenidos a otro episodio de este podcast, Instrucciones No Incluidas. Ahora tengo la oportunidad, de invitar a una persona que es la jefa, la cacique, la así tipo Rosa de Guadalupe, la mera. No, mentiras. Tengo la oportunidad de entrevistar a mi mamá, no solo del lado como de abuela, también como mamá, sino también como profesional, psicóloga altamente reconocida. No hay persona que yo no me encuentre en la calle y me diga, la licenciada Salinas me dio clase, catedrática de la UCA, también maestra de idiomas y un amplio currículum. Y pedirles a ustedes un enorme favor, si estos episodios les gustan, compártanlos, síganos para poder ser voz, porque queremos al final que esto ayude, no solo en la parte educativa, sino también en el trabajo, en la familia, y va a ser un poquito lo que vamos a platicar. Así es que bienvenida. Te vamos a comenzar a entrevistar, mami, alias Ana Salinas. En capítulos anteriores hablábamos del diagnóstico, pero tú fuiste parte realmente de pedir un diagnóstico, de querer saber un poquito más. ¿Cómo llegas tú a esa área? Porque yo ya conté mi parte de cómo estamos, pero ¿cómo tú formas parte? Comencemos diciendo recordando lo que yo te decía un día de esto. Yo vengo aquí como abuela, como tu mamá, pero una abuela y una mamá que sabe de esto, ¿verdad? Entonces, el primer momento que yo puedo evocar, que para mí fue bien importante y que me puso en situación de alerta, es la primera vez que bañamos al niño, ya cuando se le había caído su ombliguito y todo eso, ¿verdad? Vos te recordarás que el niño tuvo un llanto bien particular, en que realmente había un desconforto, un sufrimiento que impactaba. Vos sabés pues que yo algunos de tus primos, que son mis sobrinos. Bañaste a más de 20. ¿No? Ajá, entre ahijados y todo, había tenido ya experiencia bañando recién nacido, ¿verdad? Cuando está uno en la bañerita y todo. Y me impactó grandemente. Ese llanto yo no lo había visto. Hasta dijimos, tuvimos un accidente ahí a medio baño, ¿verdad? Que literalmente el niño Cuando decís del miedo. Del miedo. Entonces, eso me hizo una alerta. Acordémonos que el niño era prematuro. Y también, ¿verdad? Cuando uno tiene un bebé prematuro, uno está como, a ver, ¿verdad? Si no tiene trastornos en el desarrollo. Así se llamaba antes, ¿verdad? Esta era la gran sombría sobre lo que se ponía todo eso. Entonces, hago la aclaración de que nosotros, cuando nos graduamos, tenemos ciertos manuales que nos guían. O sea, yo no digo está depresivo así nomás, porque a mí se me ocurre, ¿verdad? Hay manuales, uno de ellos y de los más usados, ¿verdad? Es el DSM, tiene un número. Actualmente es el 5, para el próximo año o en el 2027 se espera que ya esté el 6. ¿Qué van haciendo estos manuales? Van actualizando, renombrando, agrupando categorías de cosas y actualizando los diagnósticos. Imagínate que yo me gradué en el 86, voy a tener el otro año 40 años de ejercer. Es cierto que he sido catedrática, he estado en la docencia y me encanta, ¿verdad? Pero ahora pues siempre he estado también en la parte clínica y de varios años para acá ya solo veo adultos. Me gustaba ver niños y era muy eficiente con ellos, pero detrás de cada niño hay papás, hay abuelos, hay tíos y ya es un esfuerzo más retador. Entonces, ya no es uno. Pues hay un momento en la vida en que ya las energías no te dan para tanto y te vas quedando solo con adultos. Entonces, volviendo a la etapa esta de que nace Sebas y todo eso, me llama la atención. Después empiezo a ver ciertas cosas. Yo no sé si te acordás que cuando íbamos al mar, el niño la arena no le gustaba. Sí, no le gustaba estar descalzo, ¿no? Y nunca estuvo descalzo, yo diría quizás hasta los 5 años. Él usaba siempre calcetines y en varias ocasiones caminaba de puntillas. Entonces ya era empezar a sumar un montón de cosas. Y a mí, aquí en el fondo de mi cabeza, me sonaba una voz que yo la silenciaba, quizá por miedo, porque también una mamá primeriza con toda la ilusión de su primer bebé, en ese momento en un pico profesional muy bonito, como le iba a venir yo a decir, mire, el niño
no es igual que los otros niños, Ujú. ¿verdad? Además, no estaba yo segura si era mi imaginación. Y me contabas también que no había, o sea, cuando tú estudiaste, bueno, y hasta la fecha, no hay nada de la neurodivergencia en los pensum. O sea, tú no tenías como decir, mire, es que la licenciada lo estudió y aquí se durmió. Así es. Es más, actualmente, no solo cuando yo me gradué, actualmente no hay ninguna formación para los psicólogos especializada. Uno se gradúa de psicólogo general. Algunas instituciones universitarias tienen una inclinación por la clínica, otros tienen una inclinación por la psicología comunitaria y así, pero una formación sí hay la oportunidad de hacer una maestría clínica, pero no es que no se miraban las bases biológicas del comportamiento, porque sí se miraban, pero todo lo que hoy se sabe de neurodivergencia no se sabe. Es más, tenés un ejemplo bien claro. Antes se llamaba el síndrome de Asperger. En el 2013 se cambia. Se cambia primero porque este Asperger, si bien aportó muchos conocimientos al tema del autismo, también es cierto que estuvo involucrado en unas cosas ahí raras ¿verdad? Que no hacía clic con que llevara su nombre el asunto. Entonces, todos estos trastornos del desarrollo se agrupan en un nuevo concepto que sale en el 2013, autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y no es porque el nivel 1 sea menos que el 2, no es que seas menos autista o más autista, ¿verdad? Es por el nivel de apoyo que necesitas. Te empezó a hacer ruido y tenías esa vocecita ahí apagadita entre lo profesional y lo emocional de en la eso abuela. Viene lo que yo te decía, ¿verdad? En algún momento yo, cuando recibimos el diagnóstico, me sentía culpable, pero empiezo a ver para atrás y digo, pues sí, si es que yo no era que estuviera las 24 horas viendo al muchachito, ¿verdad? Y por otro lado, tú misma, o sea, tú sos mamá, ahora sos mamá de 2, tenés diferentes roles, claro, ¿verdad? Trabajas en un lugar. Yo creo que todos hicimos lo mejor que pudimos en ese momento con lo que teníamos, con los recursos que teníamos, ¿verdad? Luego ya el niño se escolariza, va a kinder. En los actos públicos el niño lloraba o se quedaba paralizado. Yo sabía que el niño estaba sufriendo y que no era voluntario, que no era berrinche. Eso estaba segura, pero honestamente no le podía poner un nombre todavía. Claro, cuando era 1 a 1, porque tú me decías, es que él se lo sabe bien lo que va a decir, sí, porque cuando es 1 a 1 y en un ambiente conocido, ellos reaccionan de una forma, pero cuando están expuestos al público, reaccionan de otra. Eso también me empezó a llamar la atención. Luego llegamos a ya una escolarización más formal y ahí sí, ¿verdad? En la socialización se vio claramente que el niño tenía varias áreas que no estaban bien. Creo que por desconocimiento propio de la época, quizás era como el año 2018, 2019, no hubo mayor ayuda, ¿verdad? Mayor guía. Solo era como, mira, ahí tenés, yo sentía que el mensaje que nos mandaban es, este niño es un problema, ustedes arréglenlo y tráiganmelo a clase ya arreglado. ¡Qué galán! O sea, si aquí es una comunidad, ¿verdad? Y el niño pertenece a su institución. Además, no era tan matemática la arreglada. Después, ahí mismo, ellos que tenían una asistencia psicológica, le hicieron una evaluación. Y sí me suena cuando dicen este niño tiene un problema de perfil sensorial, pero eso me va sumando a mí, es como que ya esta voz se va acercando más fuerte. Entonces, en eso viene la pandemia. Cuando el niño tiene que recibir, que empieza, ¿verdad?, la innovación de las clases por Zoom y todo eso, yo veo que el niño de 1 a 1 está bien cómodo. Cuando termina la pandemia, que él tiene mayores exigencias de socialización, vuelve otra vez la falta de poderse él regular, ¿verdad?, en la interacción social. Ya en esta época, no sé si vos te acordarás mejor que yo de las fechas, empiezan los tics. Sí. ¿Verdad? Los tics de Sebas eran tics compuestos, o sea que no era un tic,
¿verdad? Eran 2, 3, a veces hasta 4 y de varias partes del cuerpo. Entonces, ahí sí la realidad para mí era como algo ya más concreto, más que me permitía a mí decirte, hijita, este niño hay que evaluarlo con un neurólogo y ver qué sale. Difícil, pero conseguimos una persona muy, muy generosa que aceptó hacer una consulta por Zoom, ¿verdad? Y nos dio las primeras, dijéramos, los primeros auxilios que el niño necesitaba. De ahí, ya con esto, cuando vuelve al colegio y la vida se hace completamente difícil y era un sufrimiento para el niño, para ti, para su papá, para nosotros y todo, yo decido hablar con una colega. ¿Te acordás, verdad? Esta colega que ahora ya tiene 18 años de ejercer y está ya sacando su doctorado, fue mi alumna. Entonces, y habíamos compartido ya algunos casos. Cuando yo veía una mamá que tenía un problema de un niño, se lo refería a ella había crecido mucho profesionalmente y muy de mi confianza. Le cuento la historia, le digo, mira, te quiero contar de mi nieto, ¿verdad? Taca, 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 taca. Y ella me escucha, me pregunta y todo y me dice, mire, ¿y usted no ha pensado que el niño pudiera estar en el espectro autista? Mira, yo ahí sentí que esta puso en palabras lo que yo había estado ahí jugando en mi cabeza, ¿verdad? Y le dije, pues sí, he pensado. Y ya se le evaluó, ¿verdad? Tuvimos el diagnóstico. ¿Qué sentiste cuando ya teníamos un diagnóstico en papel? Bueno, al principio, como te digo, un poquito de culpa, ¿verdad? Porque decir y por qué no me di cuenta si lo tenía en la nariz. Ya después la culpa me fue bajando porque dije, yo no es que esté ejerciendo con niños. Por otro lado, yo sé también que cuando uno tiene la parte emocional involucrada, no es como que tenés a un paciente con el que emocionalmente no estás involucrado, ¿verdad? Y también yo me acuerdo que ahí en el 2017, cuando este niño nace, yo venía saliendo de una quimio, ¿verdad? De una quimioterapia por un cáncer. Y en el 2017, pues yo había tenido otra cirugía que si bien no era por tema de cáncer, pero sí era una cirugía mayor. Entonces yo también había tenido mis propios aventuras, dijéramos, en la vida. Que requerían atención y que no era solo estar al 200% de Sebas. Así es. Entonces, pero por otro lado dije, vaya, hay una parte que se alivia, ¿verdad? Porque decir, bueno, esto es que hay que hacer, ¿verdad? Y empiezo a buscar la información, pero a buscar, a leer, a filtrar, ¿verdad? Porque claro, cuando empieza a surgir todo esto del autismo, en esa época quizá todavía estábamos con el 1% cuando Sebas es diagnosticado, creo. Hoy creo que estamos en cada 31 o 32 niños hay uno que es autista. Entonces, a filtrar qué información era confiable y cuál no, ¿verdad? Y finalmente se empiezan a conseguir todos los apoyos adecuados a nivel neurológico, a nivel terapéutico, a nivel académico y a educarnos todos. Sentía como una responsabilidad en algún momento de educar al núcleo familiar. Que eso es lo que hablábamos, y esto también es como para tocarle el corazón y ayudar a los abuelos, porque muchas veces el abuelito, que es el que está cuidando al niño, el que pasa más tiempo con él o el que tiene también esa experiencia de vida, de lo que tú decías, de cuando yo bañaba, cuando iba así, hay algo que te va haciendo un poquito de ruido y es cómo empieza todo en casa, cómo empieza la educación en casa, cómo empieza si algo no me hace clic, y luego vas con la parte social, pero en el núcleo comienza. Así es, y esto es algo muy importante. Yo creo que uno de abuelo, pero también ha de ser aplicable para los tíos y todo eso, buscar el momento oportuno y con el mayor respeto y el mayor amor y con el deseo de ayudar, que es lo que a mí me movió. A mí lo que me movió, dije, aquí hay un bien mayor, que es el niño. Entonces, para que este bien ocurra, yo voy a tener que pasar un camino que quizás no es muy cómodo. Y uno de los primeros retos era, pues eso, ¿verdad? Decirte a ti, mira, con este niño no es que tengamos un problema de capacidad, sino entendamos qué es y empezarte a pasar información, ¿verdad? Y empezarte como a ayudar a asimilar
que las cosas iban a ser diferentes. Este niño, tal vez nadie es dueño del futuro, pero ya no le íbamos a cantar en los cumpleaños porque a él no le gusta, lo abate, no le gusta. Entonces ya estuvo, solo partamos el pastel y repartámoslo y ya estuvo. ¿Verdad? Sí es capaz ya a estas alturas de jugar, de disfrutar en sus cumpleaños, ¿verdad? Pero cuando él es el centro de atención y así que le canten y todo, no. Y eso creo que ahí entra también la parte del apoyo de la familia, que es lo que tú decías, y el núcleo, porque como familiares podrías juzgar, ¿y por qué no le vamos a cantar? ¿Y por qué? Y siempre hay un tío, un primo, alguien ahí relajo y empieza la cuestionadera, pero creo que si todo el núcleo está en la misma sintonía, todos sabemos y tenemos la buena voluntad de ayudar, puedes ir haciendo adecuaciones que te permitan que la persona se sienta cómoda, porque es lo que tú decías, no se trata de capacidad, sino de adecuar. De repente a ti te puede molestar más la luz de una cosa, quizás a mí el sonido en otra, y es como ir encontrando ese equilibrio. Y también es la parte de cómo aplicar la empatía afuera de, ya estás hablando con la familia, estás tratando de encontrar un camino. ¿Qué pasa con todo esto después? Y no solo, primero estamos hablando del núcleo familiar, pero después viene el núcleo extendido, ¿verdad? Lo que hablábamos de cuando iba al colegio. Ajá, empiezan los familiares más lejanos, empiezan los compañeros de colegio, y hay mucha discusión sobre esto actualmente. Pero yo lo veo normal. Es que así eran en mi época. No, hombre, si está de moda. No, pajarito, no está de moda. Que son las pantallas. Sí, no está de moda. No, pajarito. Lo que pasa es que ahora, desde hace un poquito de 8 a 10 años, hay instrumentos de medición, ¿verdad? Esta parte se llama psicometría, donde usted puede medir, ¿verdad?, lo que observa clínicamente, y al medirlo puede llegar a un diagnóstico. Y cuando usted tiene el diagnóstico, hay técnicas y hay abordajes para tratar a la persona y ayudarle a su máxima, a que sea su mejor versión. La falta de empatía también cuando sacas al niño, ¿verdad?, los centros comerciales y todo, que el niño hace un berrinche. No es berrinche. El niño está sobreestimulado y no lo está pudiendo procesar. Que lo está justificando. No, a este no. Si el berrinche me lo hiciera otro niño que es neurotípico, pues también si todos los niños hacen berrinche, no están haciendo nada marciano. Es típico de los niños hacer berrinches y ya van a madurar y los van a dejar de hacer. El niño que es neurodivergente, cada vez que esté sobreestimulado va a tener una de dos reacciones. O va a ser el meltdown, no sé cómo se dice en español, pero vamos a decir el berrinche. Tiran patadas, rompen puertas, rompen muñecos, o sea, depende del estilo de cada quien. O el shutdown. El shutdown es que se quedan mudos, quietos, pueden hasta dormirse. O sea, sí, shutdown, ¡pac!, un switch que se les apaga. Eso es cuando están sobreestimulados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que fue lo que aprendimos con Sebas. Hay que ayudarles a regularse. Y ahí es donde el familiar tiene que estar conocedor de cómo se regula su niño. Hay un pensamiento bonito, no me acuerdo de quién es, pero que dice, cuando ese muchachito está en la peor versión de sí mismo, es cuando los cuidadores, su mamá, su papá, los cuidadores, necesitan nuestra mejor versión como papá. Entonces, pero sí, la gente te queda viendo, te juzga, es difícil para uno también. Siempre. También, ¿qué es lo que tú decías? Vaya, esta parte de los cuidadores, de conocer cuando entra en su berrinche, de cuando lo sacas en un centro comercial, actividades complejas, pero también hablábamos bastante del tema de, vaya, hay un pensum, bueno, no hay un pensum realmente en el área de la universidad, en psicología, tampoco en el colegio, pero no solo es educar a esta parte de docentes, sino qué pasa con los compañeritos en el colegio cuando llega y es, ok, vaya, la maestra lo sabe, se está preparando, pero ¿y el compañerito que está a la par? Los papás de los compañeritos, las reacciones, ¿cómo entra ahí? Sí, para mí es un reto, ¿verdad? Con Sebas yo me siento satisfecha de lo que se ha hecho con Sebas, gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, ahorita él está trabajando mucho su identidad como alguien autista, que esto lo va a acompañar toda la vida, y eso no lo hace ni mejor ni peor, ni que, es que los autistas son inteligentes. No todos. Hay unos que sí tienen altas capacidades, porque el autismo no existe solo. Existe con altas capacidades, existe con TDA, existe con síndrome de Tourette, existe un montón de cosas. Pero
¿Qué es realmente aquí el asunto? Que el niño lo entiende, su familia lo entiende, los profesores lo entienden. Y los compañeritos, y los papás de esos compañeritos. Entonces, si no lo entienden los compañeritos, si no lo entienden los papás, el niño va a empezar a ser lo menos estigmatizado o si no excluido. Yo ahorita aprovecho para decir que realmente agradezco mucho. La mayoría de compañeros de Sebas han sido un apoyo, ¿verdad? Y ha tenido en ese aspecto una inclusión increíble. Ellos mismos le han ayudado en momentos en los partidos de fútbol a regularse. Me ha impactado mucho esa nobleza. Ahora, el otro tema que a mí me preocupa como abuela es, bueno, ¿y todos estos niños que van a ser adultos? Pues la generación adulta. Vamos ahora como tocando esta parte porque lo mismo que decíamos ustedes como psicólogos y los manuales que habían y lo que se ha ido actualizando, cuando se te presentaba una persona con diferentes situaciones para una ayuda, lo veían como un cuadrito de ansiedad o hiperactividad, como en mi caso. Pero ¿qué pasa con esta gente? Que hoy en día que ustedes ya tienen más herramientas, más evaluaciones, más conocimiento, te empezás a dar cuenta que no, esta persona está dentro del espectro y quizás seguramente ya está amañada, o tú usabas un término detrás de cámara que era enmascarado. Se llama generación perdida, ahorita ya en psicología. La generación perdida es todos los adultos que no fueron diagnosticados. Si ustedes se fijan en algunas familias, y yo creo que tú lo has escuchado, dicen, no hombre, si este niño se parece a aquel tío que teníamos. No, si el papá es igual. O incluso mismas mamás. Yo he conocido amigas que dicen, no, yo soy igual o me acabo de dar cuenta de esto. Y es probable. Entonces, ¿qué sucede? Como repito, los niños que no fueron diagnosticados son la generación perdida y son los adultos. Y cuando te digo adultos, no solo te digo los de tu edad, sino los de mi edad también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta gente tenía dificultades, ¿verdad?, para encajar, aprendió algo que fue a enmascarar los síntomas. Incluso todavía se da niños que en el colegio logran enmascarar los síntomas y decís, pero si en la calle ¿cómo es? En el colegio estuvo nítido y al solo entrar a la casa tiene un estallido. Y ahí pueden decir de repente el papá no lo sabe controlar. Sí, en el colegio lo controlan muy bien. No, el niño está teniendo un estallido, ¿verdad? Porque nuevamente no se puede regular, está sobreestimulado, no se puede regular, pero puede aprender. Está sobreestimulado, llega a la casa, que es su lugar seguro, y ¡pum!, bajan todas las máscaras, los mecanismos de defensa, como le quieran llamar, y aquel río se desborda. Y ahí necesita una contención, ¿verdad?, que le ayude a regularse. Entonces, ¿qué pasa con esta generación perdida? Esta generación perdida muchas veces llegaba a consulta, como les decía, es ansiedad social, es ansiedad, es fobia social, es ansiedad generalizada. Y sí, hay un cuadro de ansiedad, ese no se va a negar. Pero el cuadro de ansiedad tal vez, muchas veces hoy nos damos cuenta que era parte de que esta persona, ¿verdad?, tenía una neurodivergencia. Entonces, ¿qué se requiere? A veces en las oficinas. No te dicen a veces también en el trabajo, no es que este compañero es bien malcriado, o porque eso es tan pesado, o en qué luna andás, o en qué humor andás, o a vos no te gusta hablar con la gente. Sí, y eso es cuando son generosos, porque muchas veces les dicen el rarito del grupo. Este es el rarito del grupo. Ese niño siempre fue raro en los lugares de trabajo también. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez es más urgente, ¿verdad?, que nos actualicemos. El que nos hayamos graduado hace casi 40 años, voy a tener el próximo año, voy a celebrar, no nos exime de actualizarnos en algo, en el área que a usted le interese, pero esta es una urgencia que está saliendo de la misma sociedad. Entonces, ¿qué pasa? No solo es, ahorita, claro, estamos hablando de las adecuaciones, las aulas sensoriales, los espacios sensoriales que ahorita se ven. Pero que cada vez ya van siendo más notorios y se están incluyendo. Por ejemplo, hablábamos de lo de los aeropuertos. Tú nos comentabas de unos aeropuertos y cómo lo puedes usar, porque vas viajando con un niño, pero también vos como adulto. Podés entrar a estos cuartos sensoriales. Por ejemplo, si la memoria no
no me traiciona, en Panamá, en el aeropuerto, ya hay un espacio para que te entres a regular, seas niño o adulto. En los parques temáticos de Disneylandia hay también salas, ya. Cierto. Entonces... y protocolos para atender a los niños neurodivergentes. Así es, el protocolo, por ejemplo, para el niño neurodivergente, una cosa que yo estuve investigando y que yo decía, ay, a saber si la mamá se lo va a querer poner, ¿verdad? El asunto de los girasoles, ¿verdad? Que identifica a las discapacidades no visibles. El autismo es una de ellas. Entonces, cuando los niños andan esta pulsera o esto en los aeropuertos, por ejemplo, ya casi en todos los aeropuertos del mundo, yo creo que en nuestra región falta, estos niños les facilitan la espera, ciertos trámites. No es para que se lo salten, sino es que mientras esperan, pueden irse a un lugar, dijéramos, que sea de menos estímulos sensoriales. O cosas también como, por ejemplo, la larga espera en la fila. Inmediatamente, me acuerdo cuando Sebas íbamos entrando al aeropuerto de Estados Unidos, recientemente, hace como 2 años, y automáticamente vieron el gafete, el cordón de girasoles, fue como, ma'am, here. Entonces ya ellos sabían que era una fila más corta para no causar que pudiera entrarse en una crisis o tener algo de esto para haciendo la fila más. Así es. Ahora, ojo, sí hago el hincapié en que no siempre es para cortar los tiempos. A veces te dicen, mira, falta 45 minutos, lo que te ofrezco para tu familiar, tu niño, tu hermano, todo eso es que se vayan a una sala sensorial que está hecha para este tipo de personas. O de repente, por ejemplo, en lugar de hacer la cola de la rueda a la que te vas a subir en Disney, que son colas de más de 1 hora, te dan el chance de, ok, te toca a la 1, anda a dar un par de vueltas, que el niño se distraiga y a la 1 que te hubiera tocado tu hora ya cumplida, puedes ingresar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que nos actualicemos. Ahorita se les está exigiendo un montón a los profesores, a los colegios que actualicen. Sí, porque la población infantil ya está como más evidente, se le está viendo. Pero miren, en las oficinas, ¿verdad? En los espacios públicos, deben de haber también adecuaciones para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo, sea empático y ¿cómo voy a practicar la empatía? Pues si no tengo a veces un entorno que me ayude a ser empático. O sea, yo puedo querer ser empática con alguien en esta oficina, pero si no hay un mínimo lugar donde él se pueda regular sensorialmente, hasta ahorita para el autismo no hay medicamento. Para las co-ocurrencias, o sea, las cositas que trae el autismo, pueden haber algunos. Pero miren, aprender a regularse tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Claro, cada quien tiene sus medios. Así es, pero sí tienen que haber herramientas. A veces el tener de esas pelotitas de antiestrés. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes autistas ya adultos, porque repito, solo veo adultos, que en sus trabajos les han adecuado en el espacio la iluminación, si es ese el tema sensorial. Tengo, por ejemplo, puedo pensar en 2 que usan audífonos de cancelación de sonidos. Sebas los usó un tiempo. Cierto. Porque Sebas, cuando yo tengo una mesa de hierro en el jardín, ¿te acordás? Y cuando la movía, el niño se ponía sus manitas aquí. Entonces empezó un tiempo, necesitó hay cosas que se van superando, mejorando, trabajando. Y eso es como lo importante, que les decíamos, si a usted le gusta este contenido, este podcast, compártalo, reenvíele este link, únase, síganos, porque el objetivo es poder seguir sumando, no solo en la parte educativa, en colegios, universidades, docentes, sino también en la empatía con los padres de familia, compañeritos, en el núcleo familiar, y de no tener miedo a pedir más información y obtener un diagnóstico. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre que querés que la gente se lleve en el corazón? Primero, aceptemos que esto ahí está y es una realidad, que no es tarea nada más voy a decir del autista, pero de cualquier neurodivergente, ni de sus familiares, que él se incluya y se adapte al mundo, que también es responsabilidad nuestra, con la empatía facilitar esa adaptación, cada quien desde su trinchera, si quieren, ¿verdad? O sea, cada quien desde su puesto. Si usted es profesional, no solo psicólogo, cualquier profesional, yo me imagino que los médicos no han de examinar igual a una persona autista que a una persona no autista. Desde cualquier profesión,
¿verdad? Entérese cómo funciona y cómo puede usted tratar a esta gente, ¿verdad? Aquí el problema no es capacidad, es simple y sencillamente una manera de procesar la adaptación al mundo de una manera diferente a la que estandarizada que tenemos de ver. Y aquí es donde a mí también me gustaría hacer como una invitación a los restaurantes, que sería espectacular poder crear un espacio donde ahí pudieran ser atendidas diferentes familias neurodivergentes, porque llegas al punto de que llevas al niño al área de juegos y a lo mejor hay mucho estímulo, mucho grito, mucho ruido de niños neurotípicos, esto se vuelve estresante, o el tacto te crea una gran angustia, ya no comes tranquilo. Entonces de repente también en estos lugares de diversión crear como ciertas áreas donde estos niños también puedan llegar a jugar y sentirse bien, tener ese respiro. Así es que gracias por aceptar estar acá. ¿Algo más que te guste agregar? Yo creo que, no sé, acordame vos si algo de lo que hemos compartido se me ha olvidado. Yo siempre sí me gusta hacer un reconocimiento, ¿verdad? A todos en realidad, a todos los papás que están criando un niño con autismo. Actualmente es cansado. Sí. ¿Verdad? Yo a ti te admiro, me preocupa a veces tu cansancio, ¿verdad? Sé que a veces Sebas tiene problemas de insomnio, las demandas de que esta terapia, que la otra terapia, que llevarlo, que traerlo. Admiro lo valiente que has sido en ponerle nombre, en buscarle sus espacios, en incluirlo, en respetarlo al modo de lo que a él le funciona. Por ejemplo, lo que decía de los cumpleaños, bien valiente, ¿verdad? Has hecho lo que ha sido necesario y ha estado a tu alcance para que esté y para que siga estando en un buen lugar. Amén. Con la guía de la abuela. Y somos trabajo en equipo. Así es que gracias por venir. Quedamos pendientes de más temas. Tenemos que hablar del déficit de atención con hiperactividad. Aquí yo presente, cómo ha sido la vida de madre. Próximo capítulo, compartan de verdad y pónganos abajo qué les gustaría que platiquemos. Nos vemos en otro episodio más de Instrucciones No Incluidas. ¡Ay! ¡Woohoo!